Mba'éichapa. Péina jepiveguáicha ñamoñepyrũjeýma ñane rembiapo hérava Guarani ñaneñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sãso Radio Libre 1200 AM rupive rombohasa PM ore maitei horyvéva ha jepiveguáicha roipota pehasa peteĩ ára neporãmbajepéva peteĩ ára horyporãva ha peichahápe aitahenyhẽ PM tesãi mborayhu vy'apavẽ vy'aguapy ha tekokatúgui peángope Ateneo de Lengua y Cultura Guarani omoakãva tembiapo remiandu ha pe avei ha'e Ateneo rembipota PM g̃uarã upéicharamo mbeguekatúpe ñamoñepyrũma jahávo ko ñane rembiapo ko ára pegua ha tapehasa porãitémante opavavetéva penepehẽnguekuéra penderovegua ndive agüijevetéva koĩtorerenduhaguérehe. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de todos los sábados Guaraní Ñaneñe'ẽ de 6:30 a 7:30. Son las 6 de la mañana 33 minutos. Hoy es el sábado 5 de enero de 2019, víspera de Reyes Magos. Les hacemos llegar a todos nuestro cordial saludo, nuestro fraterno saludo, nuestro deseo de un buen día, con mucho amor, con mucha salud, con alegría, con prosperidad. Justo en el inicio de nuestro programa, 6 de la mañana 33 minutos, Poteñara bombo japipambo japuyara y llave, hoy peteña nene no imagina. Va y se va. Año te digo, Baigo arquitecto, felicidades por toda la fiesta y por todo lo que viene, éxito. No. Sí, Ana sí está acá con nosotros. Sí, sí, sí. Impresionante el trabajo que hace acá entre Claudia y en este momento Ana en particular. Sí. Sí, 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 sí. Ajá. Había famoso 33, pero donde se veía, te iban a qué nostalgia. Lo que son esos recuerdos, Alfredo, llevan de vaina bonada ahí. Sí, sí, sí. Una época tan tranquila. Nosotros nos sentábamos en la ruta de Ciudad Faltada, los mojedores, buscaba hora de diversión más. Antes, mira, sí, pero llegó hasta aprovechar manina, por más que a lo mejor todo el tema, pero de todas maneras, ya que y víspera de Peñime, él a los Reyes Magos en mando Alfredo. Con más esta y no con Pujarí, con allí ande, sí. Qué suerte. Pero es un tema muy difícil actualmente para los padres que tienen muchos hijos porque la situación actual y el costo de los reyes. Así mismo. Antes vimos y pela pastos a ir a la camello, pero a pea velan de carta y ella pongan a la al correo cueramba una jeva dando más
más que se acercaba a los reyes, me salto y se lo come. Upecite. Pero en la cara de la tristeza de 6 de enero, en este año, de todas maneras, ya podemos ir y por ambas allá, pero parte de una realidad de Jaisa, allá estaba y con, no más, ahí se va. Aquí hoy siempre eso vamos a terminar porque es una ilusión que se mete en la mente del chico y no puede. Sí. Para comentarlo en el rico de la lleva, entonces me captura Caraíba, tiene Caraíba, no, pues ya lo sufrí. Sí. Ya lo sufrí. Sí. Es muy difícil ahora con una sociedad de consumo arrasante y creo que no está mal que venga costumbre de afuera, pero para nuestros reyes no tiene nada que ver, papá no. Upecite. No. Primero no por la vestimenta. Sí. Se me cayó ya por publicidad, niña de la pizza. Y bueno, pero son cosas de la niñez que hemos pasado y vos también compartirás conmigo que no tuvimos. Por ahí no regalo, Sí. No se vea millonario y demás de los reyes. Ahora son todos tecnológicos los pedidos. Upecite. El celular que está por 5 millones, no yo mira. Sí, no, pero las ideas, ¿no? Sí. Creo que es importante recordar esto, pero también recordar a Juan Carlos Oviedo, Sí. que está nuevamente internado en el hospital de clínicas, segundo piso, segunda cátedra, habitación 2003. Resulta que él tuvo una ACV meses atrás, Me acuerdo. habla, que no canta por supuesto. Se internó por una infección muy severa y luego le agarró un problema estomacal muy serio también y ayer hablé con la señora, están tratando por todos los medios, por la diabetes, no amputarle el medio para que puedan solucionarlo. Ojalá, che. Pero está comprando medicamentos todos los días, 250, 500 mil al mismo. El hospital de clínica había sido más público, depende de la Universidad Nacional. Entonces tiene un presupuesto muy limitado. Muy limitado. Pedir a pacientes y hay que comprar el medio. Y los amigos pueden ir al hospital de clínica porque a veces damos el celular, pero una sola persona en una semana llamó para girarle una trampita. O sea que por toda la promoción estamos haciendo por los medios y también por la radio. Sí. Pero Juan Carlos Oviedo no es el único artista que está con problemas. Él tiene inclusive una pensión hacia de 2 millones de dólares. Pero no es nada en estas circunstancias. Pero quiero rendir un homenaje a la mujer paraguaya de esa persona, doña Misa David. Sí, cómo no. ¿Vos sabés que Juan Carlos quedó viudo, Sí. años atrás? Y le encuentra a esta señora misma, se enamoraron, se casaron. ¿De qué le vamos a la casamiento igual? No, de igual. ¿Tú aumentas, güey? Pepe, ahí, güey. Aumentaba después, menos 15 años atrás, tu pago Guarambaré, ¿verdad? Para el equipo de Cuadrillenco, Plinio era ahora. Padrino. Muy investigador de la semana jugada, luego se esperaron. Todo eso es grande. Sí. Cuando se casaron. Pero esta mujer, desde que prácticamente se unieron, es responsable de la situación de medicina de Juan Carlos. Sí. Ella está con él las 24 horas, le dedica todo, porque Juan Carlos Oviedo hace mucho tiempo en una salud. Y ha recibido, es uno de los artistas que más apoyo ha recibido también y sigue recibiendo seguramente un festival solidario. Yo me ando a ver ingeniero Achón, sí. Los cargos más incluso Sí. O a su pajarlo, reunión preparada y todos nos uníamos. Y bueno, ahí hoy está muy interesante. Y decime, Alfredo, de todas maneras, ¿podés darnos un celular donde por cualquier cosita? A lo mejor por allí hoy tenemos suerte y llama más uno, ¿verdad? Sí, siempre es importante tener un celular. Tiene la señora Nita, voy a revisar un poco
Si tenés a mano sería bueno. Sí, ¿no? Sí. 607 112. Sí. 112. Ángel Jimmy ahí, estuve hablando ayer con él, porque me comentó que estaba bajoneado y tan violento, ¿no? Ajá. Pero ojalá lleguemos, entonces, que se recupere Ángel Jimmy, es uno de los caras mejores de la cultura popular. Él tiene el archivo de Emiliano, gran parte que le dejó Pedro Molinier. Sí, sí, sí. Emiliano. Y que mal utilizado también, a veces por uso de la mitad y por uso de la material, ya por mi, pero libro de lujo, manual de uso de la material. Qué bárbaro, mira la, pues, y oye, jugando, muchas veces ya ocurrió eso, Alfredo. Y antes de cortar, Alfredo, una recordación, esta semana fue el cumpleaños de un amigo nuestro de hace tantos años que es el querido Víctor Barrios. Le mando a Víctor Barrios de Alfredo. Sí, sí, sí. Y es un hombre que se dedicó a la comunicación, a la radio, estuvo como director cultural de la Casa de la Cultura de la Embajada de Italia. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando Reina Madera Amado fue el único que le hizo un gran homenaje ahí en la Embajada de Italia, una exposición de sus obras. Hablando de Madera Amado, ahí una paredes a ella, mis iremos ya por el PC de Rojo ya. Pero ya pues. Pero no tiene esa valoración que debe tener, porque es un gran artista guarandareño que está ahí en Guarandarí. Sí. Hace más de 30 años él estuvo triunfando en Brasil y Argentina. Sí, sí, sí. Luego de ahí venía, muchos años vino a hacer por 20 años, los escenarios que nunca fueron igualados en ningún otro festival de la República en esta cuarta. Sí. Y hoy está en su casa, solo tiene algunos parientes, pero no me dice autoridad ni pueblo el valor que tiene que tener, porque lo mínimo que podía hacer la autoridad es una vez yo le tenía apoyo a ella, por la necesidad de siempre. Pues sí, Entonces, esa es la vida del artista. Pero para terminar, también yo creo que el estamento cultural debe un poco revertir y observar esto que está pasando con los festivales, estimado. Sí, sí. Darle fuerza, darle, en este caso, la solvencia necesaria también, porque plata, no diga que ya ponga a Oingo que gana Alfredo, en muy paño. Que tiene esencia paraguaya, ahí está la con Dey y lo que sea, apoya un festival, pero algunos festivales ya les han negado. Sí. El caso de Ucrania. Desde una transmisión de la televisión, vemos ya a las 9 a las 10 de la mañana, televisión el año pasado. Entonces, un festival grande, con apoyo financiero muy grande. Comercial, Ya, pero que ya debe cambiar el nombre inclusive, el año es muy folclórico y después yo recuerdo comenzó con mucho esfuerzo cada papeño, hijos, como así de Roda, y pusimos la mano ahí también para el equipo tacuanense para las primeras ediciones. Y otro festival que vemos en los diarios, María Palomita, se realiza el festival Cambacuán. sí. Hay dos festivales, lastimosamente por la división que hay en el grupo, y de esas 72 hectáreas que le dio el doctor Francia, allá por 1820, prácticamente ya no tienen ni dos manzanas en Así mismo. Fueron despojados por terceros y últimamente algunos de ellos ya negociando. Y lastimosamente ya en vida, el que levantó nuevamente al grupo allá por 1980, recordamos, eso vamos a comentar en otra oportunidad, Lázaro Medina. Lázaro, sí. Ya en su época hubo una división porque, hay que decir la verdad, terceros, ya con fines comerciales también entraron a la organización. Entonces, hubo
esa división porque anteriormente el principal festival se realizaba en el cruce de enero. Sí, de enero, sí, sí. Y luego viene esa división, ahora a los cuales se tienen dos festivales. División total de los hermanos de Cambacuá, que yo creo que la municipalidad de Fernando de la Mora tiene que ver resolver, porque anteriormente era Lombacuá del San Lorenzo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Campamento. Cambacuá de Loma Campamento. Sí. Y luego nosotros lo vimos prácticamente medio recaído al grupo, el escenario recordado de Germán Villar y ahí sobre España. Sí, sí, sí. Donde se hacían los festivales. El bosque de los artistas lo hicieron. El bosque de los artistas. Y entonces hablamos con otra Medina y me dice que quiero resucitar ese tema, levantar otra vez. Tenía los tamborines, por ejemplo, ya destruidos, sí, vestimentas destruidas. Sí. Y le invitamos al festival de Tacuaneque. Ya anteriormente estuvieron un año antes, pero en el 91, por ese intercambio de este con el festival de Urano, vienen las autoridades de Urano, el intendente Iturria, cuya cosa es paraguaya, vino toda la delegación de autoridades, inclusive fue el embajador de Uruguay. Le dio a Cambacuá, Iturria, dice, este grupo tiene la banda más pura, yo me avergüenzo, de lo que tenemos nosotros en Uruguay. Imagínate. Son invitados para el Festival de Lugano en el 92, donde fueron, gracias a Violeta de Merchal, que consiguieron en internet cerrar todo el gasto del viaje, ómnibus, viático. Llegaron allá, trajeron el Charrúa de Oro, el premio más grande que daban en el festival. 2 años atrás trajo Cacho también. El premio más grande del festival. ¿Y qué pasa? Al llegar en Fernando de la Mora, ya la autoridad en ese entonces, creo que eran los francos ya, lo reciben ya como Fernandino. Porque había sido tan en litigio con San Lorenzo. Con San Lorenzo, sí, la calle divide, pues. La calle divide y bueno, y toda esa zona norte, incluyendo la María, la que se ubica, sí, sí, sí. parte del hospital de clínica, el campus de la UNA. Sí, sí, cerca de toda esa zona residencial de Misión 72 hectáreas eran de los campamentos Sí. de Membrano. Hasta Laurentí, Alfredo. Sí. Bueno, entonces, es una pena lo que está ocurriendo hoy. A mí me dicen los propios descendientes que muchos están viviendo en alquiler, están alocados ya de su hábitat Sí. predio. Y por intereses de terceros, ya comerciales de los festivales, hoy se organizan 2 festivales. Así mismo. Que es algo lamentable porque ya no organizan ellos para comenzarlo al 100%, y es una división que se ve en 200 años de seguridad, porque recuerda que Mauricio Carlos Campos, con Francisco Jiménez, en su libro, dice que también allá en la época de Francia ya tuvieron una pequeña discusión y división, pero era por el santo patrono San Baltasar. San Baltasar. El primer diputado Muñe, otro diputado Sí, cierto. Y bueno, dejamos por ahí porque tenés que desarrollar tu programa y... No, espectacular. Te agradezco como siempre, Alfredo. Un aporte importante y valioso en materia de historia y de conocimiento. Que pasen muy bien. Y bueno, saludos a Anita también y que Acá. habrá ahorrado diciembre, porque se van a cargar la mitad de año nuevo y Anita es muy coincidir. Anita te cargo ahí, Anita es papelera con la plata. Llévate. Porque enero Y Pucú, no pa' llover. Suerte, Alfredo. Un placer. Saludos a la familia. Muchas gracias. el nombre de toda la audiencia del ingeniero Baja. Ahí es el ingeniero Antonio Bacac. Gracias, Alfredo. Teresa por ahí. Así escuchamos y compartimos este momento con nuestro querido amigo, el Premio Antorcha a la Libertad, Radio Libre, el arquitecto, el incansable arquitecto Alfredo Aesgen, aportando datos muy valiosos en cuanto al conocimiento de nuestra historia, del arte, de la música de nuestro país. Probablemente muy poca gente puede tener una memoria con una vasta experiencia en cuanto al conocimiento de tantos artistas y
pocos como Alfredo Baezken, tan solidario con todos aquellos que por alguna circunstancia pasan momentos difíciles, y a veces más que difíciles, momentos muy dolorosos que rayan la muerte inclusive, ¿verdad? Así es que de esta manera empezamos nuestro programa de hoy. Vamos a pedirle a nuestra compañera Anita acá que nos inicie esta mañana con esta canción que es emblemática en la llegada de los Reyes Magos para algunos y para otros no, y es justamente 6 de enero de Clementino Campos.